Levante la mano cuántos millennials y centennials hay en la sala, nacidos entre el 90 y el 84, 84 y 2000 respectivamente. ¿Sabían que para 2030 vamos a ser más del 65% de la fuerza laboral activa? Sin embargo, si buscamos bibliografía sobre cómo nos comportamos en el sector laboral, encontramos que los millennials son siempre acusados de que se les complica mantener un puesto de empleo, de que prioriza la vida personal sobre la vida laboral, de que no tiene compromiso y no puede estar mucho tiempo prestando atención, y se le atribuye la causa al exceso de información que tenemos gracias a la información digital y a los medios de información que usamos frecuentemente. Sin embargo, el problema es otro, y es que el management tradicional está enfocado en las viejas empresas y las compañías ya no son lo que eran. Posiblemente vean esto y se les sea familiar con un periodo anterior de cómo se publicaban y de cómo se hacían los anuncios. Y hoy tienen esta forma, tal como Mercado Libre, OLX, Amazon a nivel internacional. Los taxis han sido reemplazados por los Uber. Las experiencias con los distintos medios de comunicación, que era radio, televisión, revista, hoy tienen esta forma. Y hoy posiblemente los actores que eran protagonistas de los anteriores medios de comunicación no sean los mismos. Hoy tenemos influencers en YouTube, en Instagram. Muchos de ustedes seguramente se informan por Twitter y no leen el diario. Y estas, como así puedo mencionar muchas otras, como la de los cines o Netflix, estas son las empresas que nosotros vamos a terminar liderando y siendo tomadores de decisiones y siendo gerentes y CEOs. Entonces la consulta es, ¿tenemos competencias suficientes para hacerlo? ¿Tenemos la información suficiente para ser líderes de compañías como estas y poder llevarlas a cabo de una forma exitosa? Yo hoy los invito a reflexionar sobre 3 puntos principales que creo que son los más relevantes y que cuando se estudia cómo el millennial o el centennial o los jóvenes vamos a performar en el sector laboral están omitiendo. El primero de ellos es la competitividad. Hoy ya no competimos contra una persona que estudia con nosotros en la misma aula o un graduado de la misma carrera en otra universidad o en un país vecino. Hoy competimos contra el mundo. Gracias a LinkedIn tenemos acceso a millones de currículum libres y gratis, donde un empleador puede hacer un solo clic, contactarlo, enviarle un contrato electrónico, firmarlo, asignarle un trabajo y diferirle los honorarios por Western Union o por cualquier medio de pago electrónico y tener una prestación de un servicio sin incurrir en los gastos de oficina, de capacitación, de cargas sociales, de logística, que te implica tener una persona física en tu oficina. Entonces acá las preguntas son 2. En principio, si la modalidad de trabajo que hasta ahora venimos desarrollando, que es 9 horas en una oficina haciendo un trabajo, donde está testeado que solamente se trabajan entre 2 y 3 horas diarias, ¿es ese el esquema de negocio y es esa la información que nosotros estamos teniendo hoy día suficiente y competitiva para el mundo laboral? Les voy a citar un ejemplo personal. Mi abuelo se recibió acá en esta casa en el año 1962, fue de la primera camada de ingenieros graduados. Él se recibió de ingeniero mecánico y ejerció toda su vida hasta sus 50 años, que interrumpió por un problema cardíaco, y fue gerente de una empresa metalúrgica muy importante. Su título universitario bastó para su éxito laboral. Yo me recibí acá mismo en el año 2014. Me recibí de ingeniera, inmediatamente después hice un máster, y es al día de la fecha, y lo anunciaron antes cuando me presentaron, que seguí estudiando. Y mi hermano, que está acá presente, está a un final de recibirse de ingeniero industrial también en la casa, y ya hace un año le están pidiendo desde el trabajo que haga un curso de Project Manager porque no es suficiente la información que recibimos en la academia. Y no hablo de la UTN porque estoy convencida que en ingeniería es la mejor, sino si es suficiente los planes de estudio como están estructurados. Vamos a un segundo problema que tenemos, o cuestión que tenemos que presentar los jóvenes a la hora de ser directores de empresas importantes, que es cambio climático. Muchos de ellos serán conscientes que estamos incurriendo en un calentamiento global y que a razón de la frecuente y constante y permanente contaminación tenemos que fijar un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para no seguir afectando el entorno que nos rodea. Y ese proyecto es a 2050 ser cero neto de emisiones, que implicaría emitir gases de efecto invernadero en proporciones iguales a lo que el mundo es capaz de absorber. Es decir, tenemos que pensar muchísimo en todas las acciones y las empresas no van a ser solamente rentables desde el punto de vista económico, sino que también van a tener una componente ambiental. Y ese componente ambiental tiene que estar ponderado. Voy a citar un caso por el absurdo, pero para que me entiendan para dónde voy.
Argentina, no sé si sabían, tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo, lo que es Salta y Jujuy, donde están los salares. Obtenerlos es como un proceso minero. Una vez que se obtiene el litio, se lleva en camiones hasta el puerto de Buenos Aires, de ahí se sube un barco, se lleva hasta China. En China se manufactura, ahí se hace la batería, todo el packaging asociado al producto final, que es plástico, que sabemos que no es biodegradable. De ahí se vuelve a montar en un camión hasta el puerto, un barco, y llega a la Argentina en forma de batería comercial, que la podemos utilizar para autos eléctricos, que son amigables con el medio ambiente, o bien para proyectos de energía, por ejemplo, solar fotovoltaica. Entonces, la consulta es, si a toda esa transición le ponemos un costo económico y a la huella de carbono que implica todo ese proceso y esa logística asociada, se le asigna un valor económico, ¿siguen siendo los mismos actores del mercado? ¿Sigue siendo el comercio internacional conveniente o no conveniente con el esquema de modelos actual? Actualmente tenemos un precio que lo fija el mercado, que es oferta y demanda, un costo que es la sumatoria de transacciones, costos, vinculaciones directas e indirectas y una utilidad. Y si queremos ser más productivos, directamente buscamos un nuevo mercado donde los precios sean más altos o reducimos los costos haciendo más eficientes los procesos. Pero ¿qué pasa si yo a esa le sumo la componente ambiental? Eso lo vamos a tener que pensar nosotros y las empresas del futuro van a tener que tenerlos en cuenta. Sumo un tercer aspecto que para mí es el más relevante y que presenta dos caras de la misma moneda. La esperanza de vida en los últimos 30 años aumentó hasta un 27%. Esto quiere decir que la gente vive casi un 30% más. Obviamente que depende de la riqueza del país. Países más ricos tienen mejor acceso a la salud, países más pobres lamentablemente no, esto es un promedio. Pero la gente vive más años. Y hoy es un tema que se está tratando, sobre todo en Brasil, por ejemplo, es actualmente revolución de Bolsonaro, cómo van a tratar los sistemas de jubilación, porque no alcanzan los años de vida activa del profesional para repagar los años de jubilación y de pensiones. Entonces eso es muy fácil, se resuelve extendiendo la edad, ya no te jubilas a los 65 o a los 70, sino a los 75, por ejemplo. Pero quiere decir que tenemos cada vez más personas activas y a todo esto sumamos que las mujeres estamos cada vez más activas en el sector profesional también, entonces tenés muchísima más gente que emplear. Y como contraparte, estamos viviendo un proceso de automatización. ¿Qué quiere decir la automatización? Ya todos los trabajos que sean manuales son sustituidos por una máquina. Cualquier movimiento que hagan nuestras manos es muy fácil generar una máquina que las reproduzca y las haga todavía más rápido y mejor, con mejor precisión. Y ahora bien, según un estudio de McKinsey, todas las profesiones, el 60% de las profesiones convencionales que conocemos tienen hasta un 30% de automatización. Y con eso me refiero a carreras simples y convencionales, por ejemplo, la medicina. Todo lo que sea prediagnóstico, a partir de un estudio de sangre, un estudio de orina y una resonancia magnética, se puede hacer por la inteligencia artificial, un diagnóstico preventivo, una probabilidad de ocurrencia futura y de esa forma evitar muchísimas investigaciones. La parte de los abogados, toda la parte burocrática, que es papelerío, que se puede digitalizar y resolver muy fácilmente. Los contadores, con unas Excel que tengan muy buenos macros que les resuelvan componentes. Mi hermana, que estudia arquitectura, ¿cuánto le facilitaría el hacer cargas mecánicas si directamente tiene un software y la parte de innovación y de diseño, obviamente, que es humano y es estético, pero toda la parte de análisis estructural, que es resistencia de los materiales, se podría perfectamente automatizar. Con vigilancia, cuántas ciudades vemos que no hay policías y sin embargo está todo monitoreado por cámaras. Inclusive lo que son los pilotos. Ya hay muchísimos autos en Japón que se manejan solos y que tienen arriba un sensor de movimiento y que reemplazan la función del chofer. Es decir, la tendencia se vuelca a la automatización y cada vez son menos prescindibles los puestos de trabajo convencional. Entonces la consulta es, ¿qué nos garantiza que el recibirnos y el salir con una carrera universitaria nos genere un empleo? ¿Y cómo vamos a hacer a futuro para que toda la masa de profesionales que va a desenvolver el mercado educativo tenga efectivamente un rol laboral para desempeñar? Si están acá es porque les gustan las charlas TED, ¿verdad? La charla TED más vista de todos los tiempos es de Ken Robinson, él es un inglés, que establece que el sistema educativo corrompe la innovación, pero él se basa exclusivamente en los componentes cognitivos, en la metodología de aprendizaje de la primaria y de la secundaria y de cómo los niños incorporan nuevos conocimientos. Yo hago, y coincido, pero hago una contrapartida. ¿Los contenidos que estamos viendo son efectivamente los más útiles para desempeñar a futuro una buena ejecución de labores? ¿Y son realmente útiles a las necesidades laborales del mercado? Yo quiero citarles un ejemplo muy simple
también para incluir a mi tercera hermana y nombrar a los tres por igual, que tengo una hermana de 10 años, le llevo efectivamente 18 años. La chiquita va a una escuela bilingüe de la capital federal, la zona de Caballito. Lleva un diccionario español-español, así, debe tener unas 650 páginas y debe pesar cerca de unos 2 kilos. Español-español, dije bien, ¿eh? Y le hacen dejar el celular en la puerta. Es claro que muchas componentes del teléfono celular se vuelcan a usar WhatsApp o mandarse fotos con carita de perrito por Snapchat y demás. Pero ¿cómo vas a inhabilitar a los chicos de la herramienta más útil que tienen de trabajo e imposibilitar que la aprendan a utilizar como una herramienta poderosísima para acceso a la información, para contactarse, para tener justamente metodologías de análisis muchísimo más eficientes que la mera presencia? Recordemos que tenemos estudiantes del siglo XXI con docentes del siglo XX y con metodologías de aprendizaje y temáticas de estudio del siglo XIX. ¿Os pensaron alguna vez cada cuánto cambia un plan de estudio o cada cuánto nace una nueva carrera? Y a mi criterio ese es el desafío que nosotros tendríamos que proponer que cambien para que se nos sea más eficiente la carrera como líderes o como gestores o como CEOs de empresas digitales. Con esto quiero ir resumiendo. Efectivamente tenemos una gran oportunidad los jóvenes de llevar adelante un cambio. Tenemos que invitar a toda la comunidad laboral a repensar los planes de estudio, a ver si efectivamente podemos conseguir carreras universitarias que nos garanticen la inserción laboral y sobre todo preparar a los jóvenes en carreras que nos sean más útiles para los requerimientos futuros. Estamos en un momento de cambio y depende de nosotros llevarlo a cabo con éxito o seguir como estamos y morir en el intento. Muchísimas gracias. Thank you.